Hola a todos los estimados niños oyentes, sean todos muy bienvenidos a este canal de los niños evangelistas del Ministerio Tinajas. Los saludan Alexis de Chile y Nazareno desde Argentina. En esta nueva oportunidad que nos brindó el Señor, traemos un tema muy especial para compartir con los oyentes. Y nuevamente tengo el gozo y el privilegio de compartirlo con mi fiel compañero de milicias en las batallas del reino. ¿Cómo estás, estimado Alexis? Hola, estimado Nazareno, me encuentro muy bien. Espero que también tú te encuentres bien. Y como dices, Nazareno, estamos aquí una vez más dispuestos a honrar al Señor, compartiendo una nueva enseñanza más de la bendita palabra de Dios. Sin más preámbulo, ganémosle tiempo al tiempo y vayamos a la preciosa enseñanza del día de hoy para los niños. Muy bien dicho, estimado Alexis. Entonces vayamos de lleno al tema. Le pedimos que presten mucha atención, estimados niños oyentes. Venimos, como es habitual en este canal, a compartir una enseñanza muy importante. Y lo vamos a hacer con el gusto de siempre para ayudar a todos los niños oyentes y para dar toda la honra a nuestro Señor Jesús, el cual también fue niño como nosotros en su día. El tema que toca tratar hoy es cómo deben leer los niños la Biblia correctamente. La enseñanza correcta de cómo se debe interpretar las escrituras la hemos aprendido estudiando con nuestros padres y con la guía de nuestro pastor Nicos. Al escuchar cómo nos cuentan nuestros padres de su pasado y al ver lo que hay hoy en día en el ambiente religioso de nuestros familiares, la realidad de la mala interpretación que se tiene en las escrituras, entonces supimos junto con Nazareno que es un tema muy importante que no podemos pasar por alto. Así es, Alexis. Estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha mala interpretación y mala enseñanza, propagándose por todos lados. Y eso lo reciben también los niños de parte de sus padres desde niños. Tal como lo mencionamos una vez, hay malas enseñanzas o mentiras que vienen repitiéndose hace años y quieren pasar como verdad de padres a hijos. Esta situación es terrible, pero aunque cueste creerlo, es así. Es por eso que junto con mi compañero Alexis hemos elegido este tema, estimados niños oyentes. Muy bien dicho, compañero. Entonces vamos a separar el tema en puntos importantes para organizarnos y que sea más fácil de comprender para los niños oyentes. Número 1. La Biblia fue escrita solo para personas convertidas por medio del Evangelio, aunque también es un manual de instrucciones para la conducta humana de los inconversos. Número 2. Los tipos de pueblos a los que va dirigida las escrituras, ejemplos del apóstol Pablo y de Jesús. Número 3. Confiamos que la Biblia fue escrita por personas convertidas, guiados por el Espíritu Santo de Dios, y nos apoyamos en los pilares de la veracidad de la Biblia. De acuerdo, estimada Alexis. Comencemos. Punto número 1. Los pasajes de la Biblia solo se aplican a convertidos. Las escrituras están llenas de historias, parábolas, cartas con instrucciones y relatos de la vida del Señor Jesús, entre otros temas más. Pero, no es para cualquiera que la lea. No es una especie de fórmula que funciona para todos por igual. No, no y no. Incluso, a veces hemos escuchado usar la palabra de Dios como muletilla, como algo repetitivo, es decir, como una especie de palabras mágicas que pega con todo para sonar más bonito.
y la realidad que no hay nada más lejos de la verdad. Es lamentable esta situación que mencionas, Nazareno. Mis propios ojos lo han visto y mis oídos llenos están de escuchar a personas que usan mal la palabra de Dios. Realmente no comprenden la seriedad del tema. Y lo peor es que están ofendiendo a Dios, llenándose de pecados y culpa para el día del juicio. Así que presten mucha atención, estimados niños oyentes, porque como una luz, la verdad traída providencialmente a ustedes por el Señor para todo aquel que la busca o se encuentre con ella. Amén, amén, Alexis. Está muy claro en varios pasajes de las Escrituras. Si el Señor mismo hacía la diferencia de separar a las cabras de las ovejas, o de la misma manera que lo hacía Pablo, guiado por el Señor al separar a inconversos de convertidos, es evidente que debemos seguir su ejemplo. Viendo esto en la Biblia, entonces la pregunta es, ¿por qué los mal llamados pastores o líderes o predicadores hacen todo lo contrario? Juntan cabras con ovejas e interpretan mal la Biblia. Ellos están ofendiendo a Dios y sirviendo a sus intereses personales. Eso es evidente. Vamos a demostrarlo con unos pasajes. Un pasaje dicho por el Señor Jesús en Lucas capítulo 8 del 19 al 21, donde leemos que se le avisó al Señor Jesús que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían verle. Entonces él respondió, dijo, «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». Niños, lo que podemos sacar de ese texto es que el Señor Jesús quería dejar en claro que los que oyen y hacen la voluntad de Dios son sus hermanos. Mejor dicho, en otras palabras, el que hace mi voluntad, diría el Señor Jesús. Pero, lo que vemos y oímos por todos lados es lo contrario. No leen la palabra de Dios o no la entienden y por lo tanto no hacen la voluntad de Dios. Todo lo contrario, ofenden a Dios con sus hechos. El segundo pasaje que utilizaremos es uno dicho por Pablo, enseñado por el Señor Jesús, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 20 y 21, donde menciona que al entrar en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y que gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, niños, con estos pasajes, e incluidos hay muchos más pasajes parecidos, junto con el ejemplo de su conversión que relata Pablo, y todas las cartas que van dirigidas a hermanos convertidos para filtrarlos, con las exhortaciones que daba el apóstol para que corrigieran sus conductas. En fin, con todo esto queda así demostrado esta verdad bíblica, que las escrituras solo aplican a convertidos. Muy bien dicho, estimado Alexis. ¿Sabes una cosa? Cuando leo las escrituras, estas personas del tiempo actual me recuerdan mucho a los fariseos, a los sacerdotes y principales de las sinagogas de los tiempos donde el Señor Jesús predicaba. Ellos tenían la palabra viva, directamente de la boca del Señor, pero hacían oídos sordos y viendo las maravillas del Señor, estaban ciegos. Realmente no querían abandonar sus viejas costumbres y reconocer que el Señor Jesús era el Mesías. Se entendía que debían abandonar sus comodidades y claramente a ellos no les gustaba eso. Es así, tal como lo dices, Nazareno.
Entonces, para dejar ese punto en claro, junto con todos estos argumentos, dejamos evidencia de esta verdad bíblica: que ninguna persona que tan solo por hacerse llamar creyente o cristiano lo es, y tampoco aplica la palabra del Señor para él, por el simple hecho de saber un pasaje de memoria o porque lo lea todos los días. No, no y 1000 veces no. La palabra del Señor fue escrita y aplica solo y solo para convertidos que lo hicieron por medio del verdadero evangelio. Y cuando decimos verdadero evangelio, nos referimos a que hay un solo evangelio y que todos los demás por fuera de eso son falsos. Amén. Queda muy claro que, para poder aplicar los pasajes de la Biblia y toda la Escritura para uno mismo, es necesario convertirse mediante el verdadero evangelio. Es decir, es necesario reconocer y obedecer lo que predicó el Señor Jesús y lo que Él manda en Marcos capítulo 1 versículo 15. Que todo hombre obedezca 2 condiciones indispensables para su salvación. Primero, arrepentimiento de nuestros pecados, es decir, reconocer los pecados pasados y abandonar los pecados presentes. Y, segundo, creer en el Evangelio, es decir, reconocer y recibir esa justicia satisfecha en la cruz por el Señor Jesús por nuestras injusticias. Ahora sí, continuamos con el punto número 2. Los tipos de pueblos a los que va dirigida las Escrituras. En la Biblia encontramos 2 tipos de pueblos claramente identificados. Por un lado tenemos a los judíos y por otro lado tenemos a los gentiles. Ambos con sus métodos de conversión correspondientes, pero ambos con las 2 condiciones universales que manda el Señor Jesús. Pero lo más importante de todo esto es que no se puede aplicar textos que son solo para judíos a los gentiles o a la inversa. Pasajes dirigidos a gentiles, aplicárselo a judíos. Es verdad lo que dices, Alexis. Lo que no se entiende es por qué los que enseñan las Escrituras, sean pastores, líderes, evangelistas o religiosos, no ven esta diferencia de pueblos o aplican mal los pasajes de las Escrituras, todo a la inversa. O lo peor de todo es utilizar una mezcla de ambos para acomodarlos a su conveniencia. Hemos visto y oído a los que toman algunas costumbres judías y otras no. Un ejemplo de esto es tomar la costumbre de dar primicias y diezmos, que eran de judíos, y usarlo en las iglesias del día de hoy, que son gentiles. Lamentablemente es así, Nazareno, y como eso hay muchas cosas más, pero ese no es el objetivo de este video. Vamos a dejar un poco más claro el tema de los 2 pueblos a los que va dirigida las Escrituras. En la Biblia hay muchísimos pasajes que podríamos tomar, pero a modo de ejemplo tomamos el capítulo 3 de Juan, donde leemos que el mismo Señor Jesús se dirige a Nicodemo con lenguaje judío y le explica que debían creer que Él era el Mesías enviado por Dios. Me gusta mucho ese capítulo, Alexis. Ahí vemos muy claro cómo se aplica el lenguaje judío. También podemos ver el caso de Pablo, que sabemos que fue escogido por el Señor para cumplir la función de predicar a los gentiles. Y vemos que lo hace con un lenguaje al estilo de los jueces. Oye, Alexis, me parece que ya tenemos un tema nuevo para un próximo video, jeje. Muy bien dicho, Nazareno, así será, jejeje. Entonces, prestando mucha atención a cada una de sus cartas enviadas a sus colaboradores o a las iglesias en las casas y demás, vemos cómo Pablo se dirige a los gentiles hablando siempre del Evangelio o de la justicia que recibió el Señor Jesús. Pero cuando en las Escrituras se les habla a judíos de las sinagogas, siempre se habla de que crean que Jesús es el Mesías de Dios. Aclaramos que cuando decimos creer en Jesús,
no nos referimos a ese invento de creer en Jesús y recibirlo en el corazón. Esa es una falsedad. Eso no se ve que se enseña en el Nuevo Testamento. Amén, estimada Alexis. Sigamos. Entonces, para resumir, a los judíos se le aplica el lenguaje judío, y para su conversión deben, primero, creer que Jesús es el Mesías enviado por Dios, y segundo, llevarle los pecados a ese Mesías. Pero a un gentil, que por lo general es la mayoría de las personas que conocemos actualmente, se le debe hablar el lenguaje de ambiente de jueces y de abogados. Y su método de conversión sería, primero, reconocer sus injusticias y, segundo, reconocer la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. Así es, Nazareno, y lo que mencionas me hace recordar a un bello pasaje de Romanos capítulo 1 del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito sea nuestro Señor Jesús, que ahora podemos manejar este lenguaje, este conocimiento de la verdadera fe en la justicia caída en la cruz, que primero llegó a nuestros padres y luego nosotros por medio del ministerio Tinajas. Amén. Precioso todo este conocimiento, Alexis. Ahora sí podemos continuar con el punto número 3. Los pilares de la veracidad de la Biblia. Veremos los pilares que comprueban y sostienen que todo lo que dice la Biblia es verdad, que podemos creer y confiar en todo lo que en ella está escrito. Les recordamos que en un video anterior ya mencionamos los 4 pilares básicos de la veracidad de la Biblia. Veracidad significa, niños, que se puede confiar en ella. Gracias por recordarlo, Nazareno. Es muy cierto todo lo que dices. Con todos estos argumentos que acabas de mencionar, se confirma que la Biblia es real y por lo tanto podemos confiar en ella. Supongamos que la Biblia fuera una mentira o fuera el peor libro del mundo. No tendría que existir o deberían prohibirla. Pero es todo lo contrario. Es un manual de instrucciones fiable que nos dejó el Señor. Así es, estimados niños, como lo menciona Alexis, la Biblia, la palabra del Señor, es nuestro manual de la conducta humana. Ahí el Señor dejó instrucciones específicas y respuestas a las preguntas que se hace el hombre. Es por eso que tenemos que esforzarnos por estudiar cada día más para honrar al Señor y no ser engañados por las falsas enseñanzas del día de hoy, o por las mal llamadas iglesias que hay por montones. Es verdad lo que mencionas, Nazareno. Es impresionante cómo se multiplican las religiones. Oh, es increíble ver cómo casi cada día se abren locales donde la Biblia es mal enseñada, sobre todo el Evangelio. Allí todo es moralidad. Hasta aparece un club de amigos cada vez con nuevas atracciones para ser sociales. Así lo vivieron nuestros padres en el pasado y ellos nos han enseñado ahora la verdad para que no vayamos a estos lugares cuando seamos mayores. La verdad, Alexis, es así. Por eso, aun siendo niños, nos esforzamos por predicar el verdadero evangelio, hacer la voluntad del Señor, llevar la luz de la verdad para que se libren de la condenación los niños cuando se hagan mayores, para que se reconcilien con el Señor y dejen de juntar pecados para el día del juicio, porque el Señor en su palabra deja muy en claro que es un juez justo y debe hacer justicia. Así es, NASA. Estimados niños oyentes, nuestros padres nos han dicho esto. La verdad tiene que estar en alguna parte. La encuentra el que la busca. El Señor en su palabra, en Juan capítulo 16, 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Entonces, ¿por qué los llamados pastores, evangelistas o religiosos están equivocados? ¿Será porque realmente no son hombres de Dios? Grandes preguntas, Alexis. Algunas se responden por sí solas, las otras se las podemos responder con gusto. Nuestro humilde consejo que nos dieron nuestros padres y nuestro pastor Nico Ricoy para todos los niños oyentes es que comparen lo que mencionamos nosotros con lo que dicen las escrituras y lo que se ve hoy en día por ahí, en el ambiente religioso o en las redes sociales. Tengan mucho cuidado, estimados niños, no se dejen engañar. Es muy serio el tema. Hay que seguir el consejo y el modelo bíblico. Así es, y bueno niños, esa es la preciosa verdad bíblica que trajimos para compartirles hoy, enseñada por nuestros padres, enseñada por el Ministerio Tinajas y enseñada por el Señor Jesús. Llevar la luz de la verdad que nos da paz y salvación, y nosotros lo hacemos ya desde niños para todos los niños. Ahora sí sabemos que podemos confiar en todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y debemos obedecer las normas del Nuevo Testamento. Bien, niños, hasta aquí con la enseñanza del día de hoy. Mucho más, Alexis y yo podríamos haber dicho sobre cómo leer la Biblia para aplicarla correctamente, pero con lo dicho es suficiente para los niños. Si quieren saber más sobre el tema, les dejaremos unos links en la caja de descripción y el correo del Ministerio Tinajas. Estimados niños, les hemos dicho la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad sobre el tema. Hasta un próximo encuentro, con el gusto de siempre. Se despiden Alexis y Nazareno, los niños evangelistas del Ministerio Tinajas.